Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar y con una oración. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que hablas a nuestra vida. Te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que tú eres el que estás en nosotros obrando de manera sobrenatural. Y te pedimos, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, hablando a nuestra mente, Padre. Te necesitamos, precioso Espíritu de Dios, para ser transformados, para generar cambios en nuestra vida. No permitas, Espíritu Santo, que nosotros quedemos estancados, quedemos sin dar fruto, así como dice Pablo en su palabra. Dice, Señor, que no permitas que nosotros demos patadas en el aire. Hoy yo te pido, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean unas vidas fructíferas, que nuestras vidas sean una vida, Señor, de cambios constantes, donde incluso la gente que convive con nosotros día a día pueda ver de manera, sencilla, natural y clara, Padre, los cambios que tú has generado en nosotros. Nosotros sabemos, Señor, que si tú estás en nosotros, que tu Espíritu está en nosotros, y esos cambios, Señor, son generados por ti, porque tú eres el que puedes hacer todo, tú puedes transformar todo, Señor. Tú el desorden que había en el inicio de la creación, tú lo volviste hermoso con lo que nuestros ojos pueden ver hoy. Tú todo desorden, Señor, lo ordenas. Yo hoy hablo, Señor, que seas tú, Señor, trayendo ese orden a nuestra vida, trayendo esos cambios a nuestra vida, Señor, que son necesarios para poder reflejar, Señor, lo que tú eres en nosotros. Precioso Espíritu de Dios, toma el control de esta clase. Tú sabes a quién has convocado. Tú prepara los oídos y los corazones, Señor, de cada una de las personas que escuchan mi voz. Pero sobre todo, Señor, trae palabras remas a su vida, trae palabras remas a su mente, a su corazón, Señor, de los cuales puedan estar afianzados a una palabra de poder. Yo oro, Señor, por cada una de las personas que escucha esto. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo esa restauración a sus vidas, trayendo en el nombre precioso de Cristo Jesús todo lo que necesitamos para ser transformados. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase. ¿Sí me escuchas bien, Paloma? ¿Sí? Porque hace rato me decían que no se escuchaba esto. Sí, sí se escucha ya muy bien. Ok, perfecto, hermosa. Pues bueno, vamos a comenzar, porque la verdad la clase de esta tarde es una clase súper larga, súper larga. Creo que es de las más largas que han salido de todo esto y es una clase súper edificante. Quiero contarte que la vida de Judas Iscariote, cuando me dieron el tema para darlo en el discipulado de la iglesia, este tema, híjole, yo dije, ¿qué voy a sacar de esto? Y realmente no hay nada. Escúchame esto, o sea, no hay una palabra de edificación que venga escrita en la palabra de Dios acerca de este hombre. Entonces dije, ok, pues bueno, vamos a darnos a la tarea de estudiar y se hizo un estudio hermoso, hermoso, hermoso. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ok, pues bueno, aquí estamos. Ok. Bueno, Judas Iscariote es el tema de esta noche y entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es el diablo. O sea, imagínate, Juan 6:70. Estas son palabras de Jesús, ajá, escritas escritas y él dice claramente, yo elegí a cada uno de ustedes, pero uno de ustedes es un diablo. O sea, aquí vemos cómo Judas, desde el comienzo, desde el inicio, Jesús notó que Judas era el diablo. Y está escrito aquí en Juan 70, pero ¿sabes una cosa? Así como Judas comenzó siendo diablo,
terminó siendo diablo. ¿Y cuál es el objetivo de la lección? El objetivo de la lección es aprender lo que ahora sí no nos conviene hacer. Cuidar y limpiar nuestro corazón constantemente. Esto de cuidar nuestro corazón constantemente, yo creo que necesita ser una tarea, pero así, de todos los días. Cuidar nuestro corazón constantemente, y tomar las decisiones de querer generar cambios en nuestra vida que nos lleven a ser más como Jesús y menos como nosotros, ¿ok? Claro que los cambios se pueden generar y ahorita vamos a ver cómo sucede eso. Los discípulos, voy a dar una pequeña introducción de lo que Judas hacía. Los discípulos eran dignos de confianza. Jesús había orado antes de elegir a cada uno de ellos. Los discípulos eran muy cercanos a Jesús, viajaban con él, convivían, vivían juntos, caminaban largas distancias, compartían muchas horas a su lado. ¿Cómo podría alguien convivir con Jesús y seguir en su fraternidad y no querer aprender? Esta es la pregunta como del millón, ¿no? O sea, ¿por qué Judas no quiso aprender? ¿Por qué Judas no quiso cambiar? En sí, esta es la pregunta de esta clase, ¿no? Judas estuvo con Jesús. Él estuvo con él en todos los momentos importantes durante su ministerio. Él vio grandes milagros, él vio liberaciones, él vio y escuchaba la sabiduría y las enseñanzas de Jesús. Él conocía, Judas conocía del gran poder. Él conocía incluso la vulnerabilidad que tenía Jesús como hombre. Cuando Lázaro murió y le dieron la noticia, pues Jesús lloró porque era su mejor amigo. ¿Sabes? Jesús estuvo al lado de ellos mucho tiempo. Imagina las largas distancias que ellos caminaban y todo lo que ellos platicaban. Entonces, en realidad, lo que estaba cerca de Judas, todo lo que está escrito acerca de Judas no tiene nada, o sea, no nos edifica a nosotros nada, porque todo lo que está escrito acerca de él, pues la verdad, no son cosas buenas. Pero vamos a aprender de todo lo malo que él hizo. Fíjense bien. Judas tenía un cierto interés por el dinero e incluso la Biblia lo llama ladrón. En Juan 12:6, no es que Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Entonces, aquí vemos que lo que se necesitaba para el ministerio de Jesús, pues él tomaba una parte para su propio beneficio, ¿no? En Juan 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esta fue la pregunta que Judas Iscariote hizo. Pero dijo esto, no porque se cuidará, pero dijo esto, no porque cuidara el dinero de los pobres, sino porque él era un ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que él echaba en ella. Entonces Jesús dijo, deja para el día de mi sepultura, han guardado esto. Déjala. Para el día de mi sepultura han guardado esto. Aquí hay puntos importantes. ¿Sabías que ese perfume de nardo tenía el costo de un año de trabajo de una persona? O sea, imagínate lo que ese perfume costaba, o sea, esas esencias costaban, ¿no? Jesús, ella fue la que lo ungió. Cuando ella estaba haciendo esto, prácticamente le estaba dando adoración a Jesús, lo estaba preparando.
Pero aquí, en esta pregunta que Judas hace, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Podemos nosotros notar y podemos ver el corazón y las intenciones de Judas. Ujú. Judas usó estas palabras piadosas para ocultar sus intenciones, pero Jesús sabía lo que había en su corazón. La vida de Judas se había convertido en una mentira y el diablo la dominaba cada vez más. Ajá. En Juan 13:27, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Aquí hay algo muy importante. Satanás es el padre de todas las mentiras y una persona dada a mentir está abriendo puertas de influencia, donde tarde o temprano esas mentiras van a tener consecuencias. Ajá. Aquí dice claramente que Satanás entró en él. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Satanás tiene el poder de entrar a las personas? Él tiene el poder de entrar a las personas cuando nosotros abrimos puertas, cuando nosotros, aquí Judas a través de la mentira, a través de la codicia, a través de ser ladrón, le estaba abriendo una puerta para que Satanás operara en su vida. ¿Ok? Entonces, esto para que quede claro este punto, ¿por qué entró Satanás? Igualmente, puede pasar hoy en la actualidad. Ajá. Obvio que nosotros, bueno, somos hijos de Dios, por eso hay que cuidar nuestras actitudes y hay que cuidar lo que nosotros estamos hablando y estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, saber que Jesús nos conoce muy bien debe motivarnos a mantener nuestras acciones en concordancia con nuestras palabras. Una puerta que se abre cuando mentimos y sus consecuencias pueden ser terribles. Sus intenciones no pueden estar, nuestras intenciones, perdón, no pueden estar ocultas a los ojos de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo, sin importar nada, Dios lo ve todo. Dios ve exactamente todo. Aquí nosotros podemos ver y comprender cómo Judas, ajá, al tener ese amor por el dinero, al tener tantas mentiras en su vida, pues prácticamente se había convertido en un instrumento de Satanás, ¿no? Pero sabes una cosa, Jesús sabía esto. A Judas le molestaba ese acto de adoración y respeto de María hacia Jesús. Judas era hipócrita, quería esa plata para él, por eso era un ratero y era avaro. Era quejumbroso. Judas le daba una entrega parcial a Jesús, una entrega a medias. Él robaba los fondos para los gastos de los discípulos para tener un beneficio propio. Pero Jesús sabía esto. Jesús sabía acerca de Judas lo que estaba haciendo, porque en Juan 2, 24, 25, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nada le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. O sea, aquí nosotros podemos comprender y entender cómo Jesús lo sabe todo, que no hay nada en toda la creación que esté oculto a los ojos de Dios. O sea, todo está desnudo, todo está expuesto a sus ojos. Ajá. Y lo malo de esto que viene en Hebreos 4:13 es que nosotros vamos a dar cuentas de todo esto. ¿Ok? Entonces, esto no es para meter miedo, no, simple y sencillamente es para activarnos porque un poquito más adelante vamos a encontrar algo que va a ser realmente revelador para nuestra vida. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Jesús no hizo nada? Cuando nosotros escogemos el camino del pecado, es posible que Dios no haga nada de inmediato, pero esto no significa que apruebe nuestras acciones. A nuestro debido tiempo, recibiremos lo que merecemos. O sea, aquí podemos entender, podemos comprender que nadie nos salvamos de las consecuencias de nuestras actitudes, de las consecuencias de nuestro pecado. Esta es la razón. Escucha esto. Judas no era de Galilea como los demás discípulos, él era de Cariot y
nosotros como extranjeros, como muchos no vivimos en nuestro país, tenemos pues diferente modo de hablar, diferente educación, diferente comida, diferentes tradiciones, creencias. Así que nosotros podemos entender que según nuestro país es diferentes religiones, hasta nuestras palabras, una palabra tiene diferentes significados. Y esto puede ser lo que hacía la diferencia entre Judas y todos los demás discípulos que ellos sí eran de Galilea. Ajá. Entonces, muchas veces nosotros se interpretan mal las cosas o de manera diferente, lo cual es una manera normal de pensar. Pero muchas personas desleales son productos de las experiencias de ser diferentes. Las experiencias no sanadas endurecen el corazón. O sea, en pocas palabras, entre seres humanos, claro que tenemos una gran diferencia. Entre seres humanos, claro, y por supuesto que todos somos diferentes, tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Ajá, pero hay un punto importante. Las experiencias no sanadas, ¿qué es lo que hacen? Endurecen el corazón. Entonces, por eso es importante, como lo dice Ezequiel 36 o 37, dice, ¿no? Que Él es el que transforma nuestro corazón. En Efesios 4:18, entenebrecido es su entendimiento, o sea, no entienden nada de la palabra de Dios, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, la dureza de su corazón. Aquí podemos ver en Efesios 4:18 cómo hay un punto importante. En primera, la, la dureza del corazón cierra el entendimiento. Y al cerrar el entendimiento, todavía le pones la ignorancia. ¿Esto qué hace? Nos saca de la vida de Dios. Entonces, nosotros al salirnos de eso, pues sabes una cosa, llega un momento en que hablamos que las cosas buenas son malas y las cosas malas son buenas y no alcanzamos a discernir ni a entender lo que procede de Dios y lo que no procede de Dios. Ajá. Entonces, esa era una de las razones. ¿Cuál era una de las razones que Judas no generó un cambio en su vida? Era la dureza del corazón. Entonces, esto es una revelación tremenda, porque si nosotros podamos entender que lo más importante que hay de nosotros hacia Dios es nuestro corazón, debemos de mantenernos siempre, 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 siempre enfocados en que nuestro corazón hay que limpiarlo constantemente y todos los días. Judas seguramente veía como a Jesús como un hombre, quien en su sano juicio quisiera traicionar a Dios. Pero esto fue lo que él hizo. Aquí podemos aprender que Dios nos ha dado pastores, nos ha dado ministros, nos ha dado una iglesia y necesitamos tener cuidado con esto. No podemos ver a los hombres y a las mujeres de Dios como simples hombres o como simples mujeres. La continua interacción, el convivio y todo esto pueden llegar a dañar el respeto y la confianza, pero sobre todo la honra, que nosotros podemos generar hacia ellos. Y esto cuando desaparece, cuando la honra desaparece, llega algo muy tremendo porque, sabes, dejamos de recibir. Entonces es necesario que nosotros mantengamos de la gente que tú estás recibiendo, nosotros mantengamos, ¿sabes? Cierta honra, cierto respeto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir. Yo quiero contarte, cuando yo empecé en la palabra de Dios, híjole, solamente para su gloria, Él me rodeó de mujeres tremendas en la palabra de Dios. Y yo cada vez que las escuchaba, yo las quería exprimir y exprimir y exprimir, porque yo quería seguir aprendiendo más y más y más y más de ellas. Y sabes una cosa, a veces ahorita veo videos de ellas, las veo en, no sé, en Facebook, en todos los, porque ellas hacen muchas cosas de este tipo, y yo las veo y en el modo de expresarme, en el modo de muchas cosas me parezco a ellas. Y sabes una cosa, son mujeres que yo las honro, que yo las admiro, y yo digo, wow, pero sabes una cosa, esa revelación, ese entendimiento que la gente tiene, cuando nosotros honramos, eso cae a nosotros.
Entonces, aquí había algo súper importante, y esto viene escrito en Primera de Timoteo 5, 17, 18, lo que te acabo de decir. Yo creo que Judas no veía a Jesús como el mejor líder o rabino, o como una persona de sabiduría, un profeta. Yo creo que no lo veía así. Yo creo que él lo veía como el super brother, lo veía como el parcero, lo veía de un modo diferente, como el amigo, no sé. Porque ¿sabes una cosa? Cuando uno honra a las autoridades, a la gente de Dios, ¿sabes? Automáticamente baja todo eso a nosotros. Entonces, es importante que nosotros mantengamos ese punto, ¿no? Conscientes, conscientes, conscientes. Muchas veces nosotros estamos sentados en la mesa con Judas, con esa persona que está criticando, con esa persona que no tiene palabras sensatas, con esa persona que tal vez nos está ofendiendo, con esa persona que no tiene nada, hijo, nada, nada agradable. Y sabes, lo más triste es que sí existen personas así. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído donde la envidia y el egoísmo está destruyendo familias y relaciones, donde el amor se está vistiendo de engaño, donde los traidores se visten de amigos, porque realmente no hay amigos falsos, sino son falsos. Que se la quieren dar de amigos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos fortalecernos. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Vamos a fortalecer nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Esa identidad que Dios nos ha dado, que sabes que tú eres mi hijo amado, tú eres más que, estás creada para buenas cosas, todas esas cosas preciosas que Dios nos ha hablado en nuestra vida. Cuando nosotros estamos cimentados en esto y nosotros estamos afirmados en quién somos en Él, quiero decirte algo, o sea, no va a poder llegar nadie a dañar tu corazón, porque tú sabes quién eres en Cristo. Entonces, es importante, ¿no? Es importante que nosotros podamos tener claros este punto para sentarte en una mesa con Judas y, ¿sabes qué? Y no ser dañado. Y esto es por motivo de nuestro corazón, ¿no? Aprendamos de Judas y de su corazón. Judas permaneció en la presencia del Señor, escuchó sus sermones, lo vio caminar sobre el agua, vio sus milagros y perdió el privilegio de participar en su ministerio. Ajá. O sea, nosotros podemos entender. ¿Sí se está escuchando, Alfred? Sí. Ok. En Juan 6:70, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero cada uno de ustedes, pero hay uno, perdón, de ustedes que es un diablo. O sea, imagínate qué fuerte. Judas comenzó como diablo y terminó como diablo. Judas nunca cambió. Estando con el mejor líder, con el mejor maestro, con el rabino, estando, bueno, ¿cómo te explico? Él tenía el mejor maestro, bueno, él tenía al profeta, él tenía a Dios. ¿Y sabes una cosa? Judas nunca cambió. Él se rehusó a cambiar su actitud. Él no quiso aprender de Jesús. Y quiero contarte algo. La actitud es una condición del corazón. Cada una de nuestras actitudes, cuando hacemos berrinches, cuando hacemos muecas, cuando hacemos lo que tú quieras, todas esas actitudes es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y aquí hay un punto importante. Y sobre todo yo quiero dirigir esta enseñanza a eso, ¿no? Que Judas nunca cambió. Él no quiso cambiar. Él no quiso cambiar. Él no quiso, y esto es cuestión de voluntad. ¿Por qué cuestión de voluntad? Por el libre albedrío. Y el libre albedrío está mucho antes del tiempo de Jesús. Entonces, es bien importante nuestra voluntad para poder generar cambios. Un poquito más adelante lo voy a explicar. Lo que nos impide aprender, porque nosotros como hijos de Dios, creo que hemos sido llamados a dos cosas importantes. A ser transformados en nuestra mente, ajá, y hemos sido llamados a ser ese ejemplo de las increíbles riquezas de su gracia. Y muchas de estas cosas
están arraigadas en lo que nosotros pensamos, incluso acerca de nosotros mismos. Y para que nosotros no aprendamos, esto es lo que sucede cuando no queremos aprender. Ojo con esto. Todo lo sé. Ah, sí, que te dicen algo. Ay, sí, ya lo sé. Ok, sabiendo. ¿Ok? Yo estoy bien. Aunque estés mal, aunque no puedas, no soportas, yo estoy bien, siempre estoy bien. Así soy. ¿Y qué? ¿No puedo cambiar? ¿Qué puedo aprender de él o de ella si miras sus vidas? La arrogancia, la soberbia, la altivez, la vanagloria llevan a la destrucción. Y esto es lo que había en Judas. Todo esto nos destruye. Entonces necesitamos estar orando constantemente, ¿sabes? Para que, Señor, si se está levantando esto, destruirlo en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, Judas nunca cambió, empezó y terminó siendo diablo. No hubo un cambio en él. Es por la voluntad, es por querer. Y esto es lo más importante de todo, es permitirle a Dios obrar en nuestra vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fíjate, yo pensaba en él y yo noté algo importante. Esto, estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús no había descendido, no había ascendido. Prácticamente Jesús acompañaba a ellos, por lo cual él no tenía lo que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios, porque hubo una promesa mucho después, que el Espíritu de Dios nos lo mandaría y que Él era el que nos enseñaba. Entonces, ¿cuál es la ventaja que hoy tenemos? Que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y es necesario nosotros permitirle a Él generar estos cambios en nuestra vida. Porque solamente dándole permiso a Dios, dándole ese chance a Dios de, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser así. Y quiero decirte algo, no hay actitud que Jesús no haya vencido en la cruz. No hay actitud, no hay modal, no hay, no sé cómo llamarle, pecado, ajá, que Jesús no pueda quitar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero aparte, Jesús en la cruz venció con esto y lo vimos en las clases anteriores de redención. Entonces, la mayor arma que nosotros tenemos para generar esos cambios en nuestra vida es el Espíritu Santo, pero esto requiere de voluntad. Esto requiere decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo te necesito, yo no quiero ser así, te pido que me transformes, ¿no? Como hijos de Dios, estamos en cambios constantes, en aprendizajes constantes. Necesitamos crecer. ¿Sabes cuál es la medida? La medida a la que nosotros necesitamos crecer y necesitamos generar cambios es Cristo. O sea, es la medida del varón perfecto. Y quiero contarte lo que, lo que, lo que, lo que vino a mí acerca de la perfección en Cristo. Y esto viene en Filipenses 3:12 y dice así, significa ser maduro y completo. No es la perfección del mundo, de ser intachables, de no podernos, de no podernos equivocar. No, no, no. Ser perfectos en Cristo significa ser maduros, llevar sus mandamientos, sus instrucciones en nuestra vida. O sea, ser un ejemplo de lo que Él nos ha enseñado. Eso significa ser maduros. Perdón, significa ser perfectos. No es esa perfección de yo no me equivoco, yo soy el no sé qué. No, corazón. ¿Sabes qué? Es esa perfección de que da el conocimiento. O sea, la madurez en Cristo. ¿Ok? Como hijos de Dios estamos expuestos constantemente en aprendizajes y constantes necesidades. Crecer a la medida del varón perfecto. No podemos conformarnos como estamos. No podemos estancarnos. Escucha esto. Este hombre Judas estaba estancado. Caminando con Jesús y estaba estancado. Tenemos que generar cambios. Y uno de esos cambios que primero tenemos que generar es ese cambio en nuestra mente. Es ese cambio en nuestro modo de pensar. Si transformamos nuestro modo de pensar, vamos a poder generar esos cambios en nuestra vida.
aquí como fue en la historia de Judas, ¿no? No basta estar solamente con Jesús. No basta que conozcas a Jesús. No basta que vayas a la iglesia todos los domingos o que te reúnas entre semana en la iglesia. Es necesario que nuestras vidas generen un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestra actitud. Judas rechazó aprender de Jesús. Dios es soberano. Esto es bien importante. Mucha gente dice que Dios es un caballero. Y yo digo esto, antes de ser caballero, Dios es soberano. Y en su soberanía nos ha dado ese libre albedrío, el poder de decidir. Entonces, el cambio solo se genera con voluntad. ¿Cómo generamos un cambio en nuestra vida? Rindiéndonos a Él, humillándonos, reconociendo la necesidad que tenemos de Él y en constante oración, en súplica y en ruego, ¿sabes? Si tú haces esto, tómale una foto a la pantalla. Si tú haces esto, tu vida va a cambiar, porque no hay nada que Jesús no haya terminado, no haya puesto fin, que no sea que tú y yo necesitamos hacer para transformarlo. Ve por la transformación de tu vida y no te conformes. No te conformes a ser la enojona, la iracunda, la loca, la traumada. No, o sea, Jesús puede sanar todo. Si hay dolor dentro de ti, lo más importante es orarlo, sanarlo y pedirlo a Él, ¿no? Entonces, seguimos con Judas, todo o nada. Judas quería darle algo a Jesús, no todo. Cuando María derrama el perfume de nardo, Judas dijo, ¿para qué hace esto? ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En Juan 12:5, Judas era hipócrita y él lo único que quería pues era el billete, era la plata. Ajá, por eso era un ratero y avaro. Judas le daba una entrega parcial a Jesús, no una entrega a medias. A medias es entregarnos totalmente a Jesucristo. No a medias, no a mitades, no sabes qué, Señor, te doy mi corazón, pero no te doy mi billetera, te doy mi corazón, pero no te doy a mis hijos, no te cedo el control. No, o sea, es entregarlo todo, todo. Muchas veces nosotras como mujeres tenemos que tener el control de todo. Incluso si una planta se mueve del lugar, hay problemas en casa. Entonces, ¿sabes una cosa? Es necesario empezar a soltar y a soltar todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Debido a la codicia, debido al amor al dinero. No podemos, y esto está escrito en el Nuevo Testamento, no podemos servir a dos amos. Y sabes una cosa, era más lo que Judas, lo que Judas deseaba el dinero, que compartir un ministerio después de Jesucristo, ¿no? Judas tenía cierto interés por el dinero, más que por las cosas espirituales. Así que él notó que en el reino de Jesús, que el reino de Jesús era espiritual y que no era un reino físico ni político. Seguramente él pensó, que Jesús iba a hacer un movimiento y en ese movimiento él iba a derrotar a los romanos y él iba a tener algún puesto porque él era el tesorero de los discípulos. O sea, y él seguramente pensó que iba a tener un puesto político, un puesto donde generara billete y cuando él dijo, ay, en la torre, esto no es así. Esto no es así. Vamos a ver lo que él hizo. Él buscaba y se manejaba sobre su interés personal. Si seguía con Jesús, no adquiriría el dinero ni una buena posición social que tanto codiciaba, de manera que lo traicionó a cambio del dinero y fue tras la aprobación de los líderes religiosos. Palabras de Jesús en Mateo 26:21. Mientras comía les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. ¿Seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato, conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace tiempo.
Y mira, pero qué terrible será para él que me traicione, porque ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Versículo 25. Judas, el que lo iba a traicionar, también le preguntó, ¿seré yo, Rabí? Jesús le dijo, tú lo has dicho. El traidor, Judas, había acordado una señal. Sabrás a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo, adelante, amigo, adelante, haz lo que viniste a hacer. En el contexto, estaba cerca los días de Pascua, el Sanedrín y todos los sacerdotes judíos habían acordado ya detener a Jesucristo, a Jesús, para que a través de su detención pues lo sacrificaran, que era lo que ellos querían. Pero se presenta Judas sabiendo que no iba a poder adquirir un poco más de dinero o de así como o sea, se dio cuenta realmente que el interés o el ministerio de Jesús era más hacia lo espiritual y no hacia lo físico. Entonces él dice, voy con los líderes, fue con el Sanedrín y ahí fue donde él negoció la paga por las 30 monedas de plata. Que esto, pues la verdad que en aquel entonces era mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y él dijo, el que le dé el beso, ese es al que tienes que aprender, ¿no? Judas es descrito como el que va en camino a la destrucción, en Juan 17:12, porque nunca fue salvo. Mira lo que dice aquí, Judas nunca fue salvo. Judas tomó la decisión. Dios sabía cuál era la elección y la confirmó. No es que Judas perdiera la relación con Jesús, sino que nunca la tuvo. O sea, las acciones de Judas deben motivarnos a examinar nuestro comportamiento con Dios y a considerar la presencia de su Espíritu en nosotros. Y a pesar de si realmente estamos siendo transformados y estamos buscando esa transformación, podemos optar por la muerte o por el arrepentimiento y el perdón. Aquí hay un punto bien importante. Pedro también lo negó. Pedro lo negó 3 veces, así como Jesucristo lo dijo, pero hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro se arrepintió y, ¿sabes? Después de que él se arrepintió y le pidió perdón, incluso él se sentía súper mal por lo que había hecho Pedro. Él buscó el perdón y buscó el arrepentimiento. Y podemos ver cómo la vida de Pedro fue utilizada de gran manera y incluso Pedro nos enseña grandes cosas en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, aquí comprendemos cómo la traición de Jesús pues fue parte del plan de Dios para que Jesús padeciera en la cruz y así nosotros, tú y yo, ¿no? Tener el poder para decidir entre la salvación y no una traición, bueno, no sé si lo llamaría traición, ¿verdad? Pero esto fue lo que él generó a través de esa actitud, ¿no? De no querer cambiar, de no querer ser transformada su vida. ¿Sabías que las 30 monedas de plata que recibió Judas era el pago por un esclavo? Los líderes religiosos habían pensado esperar a que pasara la Pascua para apresar a Jesús, pero la oferta inesperada de Judas aceleró los planes. Y sabes, esto era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque exactamente en la Pascua fue cuando Jesucristo fue crucificado, ¿no? Cuando Jesús fue, exactamente cuando eh, los, el Sanedrín, cuando todos los sacerdotes pues mataban a las ovejas, y esto tiene como que el clic con las fechas. Todas estaban ellos haciendo sus, ay, ¿cómo se dice? Perdón, sus sacrificios,
pero por una parte estaba en el tabernáculo haciendo estos sacrificios, pero Jesús en el otro lado, estaba él siendo ese sacrificio perfecto para nosotros, ¿no? Para estar limpios de todos nuestros pecados, ¿ok? Entonces ahí es donde se rompe el velo, ese velo que nos separaba, que hoy, gracias a Dios, pues podemos tener esa comunicación directa con Él, ¿no? Entonces vamos a aprender unas lecciones de vida que nos deja este hombre. Se suicidó en vez de buscar el perdón. Los planes y motivos malvados dan lugar a Satanás. Esto, como lo vimos al principio, pues que entró, ¿no? Que entró el diablo Satanás entró en él. Nosotros podemos aquí comprender que todas estas malas actitudes, pues, dan lugar a Satanás. ¿Y sabes una cosa? Nosotros le permitimos a Satanás que nos use. Y es para cometer mayores maldades. Entonces, cuando nosotros estamos abriendo puertas, cuando nosotros estamos mintiendo, cuando nosotros estamos haciendo pecado, pero no quiero llamarlo como pecado, sino que acuérdate que pecado es todo eso que nos aleja de Dios. Todo eso que ofende a Dios. Si nosotros no nos arrepentimos a tiempo, no ponemos un alto en nuestra vida, podemos abrir grandes puertas a Satanás, ¿no? En Lucas 22:2, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera mataban a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces, mira, escucha nada más esto. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver al principal sacerdote y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieron arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolos. ¿Dónde fue donde lo arrestaron? ¿Dónde fue ese beso? Pues fue en el Getsemaní. Pero aquí este versículo lo dice. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Judas se ahorca, Mateo 27, versículo 3. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Fíjate, Pedro tuvo arrepentimiento, pero Judas tuvo remordimiento. El remordimiento de conciencia fue lo que lo llevó. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo, he pecado, declaró. ¿Por qué traicioné a un hombre inocente? Y ellos contestaron, ¿qué nos importa? Contestaron, es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. O sea, imagínate el tormento que este hombre ha de haber tenido para haberse ahorcado, porque no encontró paz en él debido a sus actitudes. Y era tan grande la puerta que él abrió, que prácticamente una vez que Satanás ya estaba en él, pues hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso y sabemos que Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero más adelante este versículo dice, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, en esta lección nosotros podemos comprender y podemos entender que nosotros podemos ser esos generadores de cambios. Que la dureza de nuestro corazón no nos permite cambiar. Entonces, es importante que nosotros le pidamos a Él ese cambio, le pidamos a Él, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo vivir con esto, yo necesito que tú me ayudes en esto. Cuando nosotros nos rendimos a Él siempre nos va a ayudar. Judas no tenía el Espíritu de Dios, pero tenía a Jesús. Y ni así cambió. Entonces, yo pensaba en esto, yo decía, claro, yo conozco gente que tiene años
en la palabra de Dios. Y sabes una cosa, siguen igual. Siguen igual, igual, igual. No hay una transformación en sus vidas. Y quiero compartir esto contigo, porque yo recuerdo que cuando, ok, yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios y comencé a aprender, yo me reunía con un grupo de mujeres. Y yo siempre, 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 desde que yo llegué a Cristo, yo he hecho algo. Y había una mujer que ella me decía, no, es que tú eres un poco envidiosa. Fíjate lo que ella me decía, era una mujer, conocedora de la palabra de Dios, con mucho más años en Cristo que yo. Y ella me decía, es que eres un poco envidiosa. Y yo decía, ¿por qué me dices eso, no? Y ella decía, es que tú oras mucho por ti. Y efectivamente, ¿sabes? Yo oro mucho por mí porque yo conozco mis debilidades, yo conozco mi carácter, yo conozco que a veces me da la iracundez, me da la locura y yo necesito a Cristo en mi vida para poderme alinear. Ajá. Entonces ella me decía, pero oras mucho, sí, oro por mí. Y quiero decirte algo, si tú no tomas tiempo para orar por ti, nadie lo va a hacer. Nadie va a orar más que tú por ti. Nadie conoce más dónde necesitas que Dios se glorifique, que el Espíritu Santo en esa debilidad te fortalezca que tú. Entonces yo te pido, toma el tiempo, la decisión, porque esta es una decisión, de orar por esas debilidades que te están causando problemas, que te está causando, ¿sabes qué? Hasta incluso enfermedad. Necesitamos ser generadores de ese cambio. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos su palabra, ¿sabes? Tenemos armas poderosas. Hemos visto, aprendimos en esto de redención, cómo Jesús cargó con el pecado y nos hizo libres, por lo cual el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Y sabes, si nosotros estamos pasando por estas situaciones donde nos está gobernando algo que no es de Dios y dices, es que Señor, yo ya no sé cómo salir de esto, acude a tus líderes, acude a tus autoridades de la iglesia y sabes que yo sé que va a haber alguien que te pueda ayudar, que pueda orar por ti, que pueda liberarte y sabes una cosa, genera ese cambio en tu vida. Hoy ya no aplica pues así soy, así me hicieron. Tal vez en el mundo, la gente que no conoce a Dios pueda decir eso, pero contigo y conmigo no se valen. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si tú y yo no hemos generado un cambio en nuestra vida, es porque realmente o nos falta conocimiento o no hemos querido hacerlo. Entonces, híjole, yo estudiaba esta lección de Judas, fue como les comenté al principio, esta lección yo la di el jueves pasado en la iglesia, en el discipulado, y yo me impactaba de verdad de decir, ¿cómo es posible que de este hombre no haya un versículo de edificación? ¿No? Y me impactó ese de que empezó siendo diablo y terminó siendo diablo, empezó igual y terminó igual. Y sabes, hay muchos cristianos, hay mucha gente que llega a la iglesia y pasan los años y sigue igual. Entonces yo te invito a que tomes esa decisión de transformar tu vida, porque sabes, detrás de ti hay una cantidad inmensa de gente que se va a transformar por tu actitud, por tu modo de pensar. Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto. Y sabes una cosa, es tiempo de empezar a sembrar, es tiempo de empezar a sembrar en el reino, porque Cristo viene y sabes, muchas almas se van a perder si nosotros no hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Entonces dejemos ese Judas, de verdad, ese Judas no tiene derecho, no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Pues bueno, vamos a orar, vamos a terminar nuestra clase, es buena hora. ¿Ok? Y Señor, pues te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que nosotros somos, Señor, la morada de tu Espíritu. Gracias, Padre, porque tenemos la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, Señor, para ser transformados. Yo te pido, Señor, que esa transformación, Señor, llegue a nuestra vida, que tú transformes nuestro carácter,
porque tu palabra dice que nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar a través de tu palabra. Y yo creo, Señor, que tú haces una obra especial, espectacular, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, de las personas, Señor, que me escuchan, porque yo sé que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra transforma, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos en esas cosas que hemos estado estancados, en esas cosas, Señor, que no hemos podido cambiar o que no hemos querido cambiar, Señor. Hoy te cedemos nuestra voluntad, porque sabemos, Señor, que tu voluntad es agradable y perfecta, Padre. Pero nosotros necesitamos, Señor, aprender a hacer tu voluntad, aprender a perdonar, aprender a amar, Señor, aprender a pasar por alto la ofensa para podernos meter, Señor, en tu voluntad. Perdónanos, Señor, perdona, Señor, toda nuestra indiferencia, perdónanos, Señor, toda la altivez, toda la soberbia, toda la vanagloria, Señor. Y te pido que todo esto se caiga en el nombre de Jesús. Queremos ser transformados, queremos llegar a la altura del varón perfecto, ser personas sabias, Señor, llenas de conocimiento, de entendimiento, de revelación a tu palabra. Pero si tú no operas en nuestra vida, precioso Espíritu de Dios, esto es imposible. Ayúdanos a ser transformados. Ayúdanos, Señor, a cambiar esos modales que a veces te incomodan, esas palabras de ofensas ante nuestros esposos, ante las mujeres de Dios, Señor, esas palabras, Señor, que no te gustan. Hoy, Señor, te rendimos todo esto y te pedimos que seas tú, precioso Espíritu de Dios, obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro carácter, en todas esas cosas que te ofenden. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestra debilidad, porque sé que en ese punto es donde tú nos vas a fortalecer, porque tu palabra dice que tú eres el que aderezas mesa enfrente de nuestros angustiadores. Y hoy hablamos, Señor, hoy hablamos que nosotros somos transformados, Padre. Hoy hablamos, Señor, que no nos conformamos con lo que somos, sino que llegamos a la altura de ese varón perfecto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sé que tú estás generando cambios en nuestra vida y que nosotros, Señor, somos ese increíble ejemplo de tus riquezas de gloria. Todo eso, Señor, que la creación necesita ver de nosotros para creer en ti. Yo te pido, Señor, que generes estos cambios en cada una de las personas que me está escuchando. Y te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, trayendo esa restauración, esa renovación, Señor, a nuestra vida. No queremos ser, Señor, como estamos hoy. Queremos ser transformados, Padre. Ayúdanos, Señor, a generar ese cambio en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Pues bueno, esta fue nuestra clase. Wow. Gracias a YouTube. Ok, pausa la grabación. Perfecto. Pues bueno, ya terminamos esta clase. La verdad que, híjole, ay, 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 ay. Fue una clase de verdad que, no lo van a creer. Pasé momentos difíciles con esta clase, ¿no? De hecho, les comento que hace 8 días la di en el discipulado y me enfermé cuando le estaba estudiando y de pronto de la nada me empecé a sentir súper bien y yo dije, wow, esto era un show espiritual. Pero, ¿saben? Necesitamos renunciar, renunciar, ¿no? A todo lo que nos tiene atados, renunciar al estanque. No, 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 somos hijos de Dios y necesitamos avanzar, avanzar y avanzar. No permitas en tu vida estar estancado. No permitas en tu vida. Y sabes, eso es porque no nos metemos en la voluntad de Dios. Y ahorita que estaba orando y venía esto a mi mente, híjole, sabes, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero nosotros necesitamos meternos en su voluntad, meternos en esa obediencia, meternos en perdonar, meternos, ¿sabes?, en todas estas cosas maravillosas que es la voluntad de Dios que nosotros hagamos para poder ser transformados. Entonces, bueno, si alguien quiere compartir algo con nosotros,
Vicky, aquí estás. ¿Algo que nos quieras compartir? Belkis, Paloma, Cristian, Iris, aquí también estás, hermosa. No sé, algo que quieran compartir. ¿Sí o no? No. Ok. Bueno, la clase sí, de verdad debemos renunciar. Sí, así es, hermosa. Debemos nosotros renunciar a todo eso que nos tiene atados, que nos tiene, ¿sabes cómo? Sí, la verdad debemos renunciar a todo lo que nos estanca, debemos cambiar y ser transformados para nuestros amigos y familiares. Amén. Así es, exactamente, corazón. Nosotros necesitamos ser generadores de esos cambios, ¿no? No, no podemos estancarlos como hijos de Dios. Está prohibido estar estancados. Gracias, lindas palabras, bendiciones. Amén, amén. Pues muchas gracias a todos. La próxima semana sí tenemos estudio. Tengo mucho que compartir con ustedes. Mañana, para la gloria de Dios, me toca predicarle a las mujeres. Es un tema tremendo, ¿no? Tremendo, que también se los voy a compartir muy pronto por aquí. Y oren por mí. Mañana es un día, una noche donde el Señor necesito más de Él, esconderme detrás de Él, porque es un tema muy fuerte. Entonces, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, que sigan creciendo en el poder de Dios, que su espíritu, repote sobre ustedes, pero sobre todo, ¿saben qué? Que así como Él dice, que nosotros somos esas vasijas donde su poder necesita ser, puesto en nosotros. Ajá. Muchas gracias a todos. Los amo en el amor de Jesucristo, los bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual y nos vemos la próxima semana. Oren por mí, por favor, porque mañana es un día. ¡Auch! ¡Auch, auch, auch! Los quiero mucho. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones, amiga hermosa. Claro que sí, Paloma. Muchas gracias, preciosa. Gracias. Nos vemos el próximo martes en el nombre de Jesús. Los bendigo, que tengan una semana llena del poder del Espíritu, pero sobre todo, vamos a ser generadores de cambios. Tú y yo tenemos al Espíritu de Dios y para Él no hay nada imposible. Te bendigo y muchísimas gracias.